Muy bien amigos, regresamos aquí en La Cochera y en este último blog quisiera mostrarles un poco de lo que pudimos ver y vivir en algunos días en Corea, en las ciudades de Seúl y Busan, o Busan como ellos llaman. Vamos a ver algunos fragmentos de lo que pudimos observar allá y espero que con eso entiendan un poquito más sobre Corea y su impacto no solo económico en general, como en lo particular en la industria automotriz. Vamos a verlo. Muy bien amigos, estamos ahí en Corea. Eso fue en la planta de Busan, la planta donde se fabrican los 5 vehículos que hacen parte de la gama de Renault Samsung. Este primero que están viendo es el Renault Fluence, o se va a vender en México como Renault Fluence. Es la siguiente generación, la segunda y actual generación del Samsung SM3. Va a llegar a México, como les dije anteriormente, en el segundo semestre con un motor 2 litros que aún está en desarrollo. Pero más que nada, o sea, más que mostrarles ese coche, lo que quisiera hablar en esta parte del programa es un poquito de Corea, ¿no? De la historia de ese país que vive, como la mayoría de los países asiáticos, un momento todavía de transición. Vive, digamos, la muy bienvenida resaca de un boom económico que empezó en los años 60, donde tuvieron crecimientos sostenidos de 8 o 9% al año, y eso los ha hecho crecer mucho. Ese es el Palacio Real de Seúl. Entonces vive en pleno corazón de la capital de Corea. Ahí es donde vivía el rey que habitó en ese palacio. El último que habitó ese palacio fue también el liberador de Corea del dominio japonés de principios del siglo, ¿no? Él creó la escritura coreana. Ellos antes eran obligados a vivir con el idioma japonés o el chino. Y ahí vemos uno de los guías que tuvimos en Corea explicándonos cómo se planchaban las ropas en aquella época. Dice que vivía ahí, se recuerda cuando era niño, su mamá sentaba de un lado con una amiga del otro y las dos ponían la ropa arriba de esa mesita de piedra y la aplastaban con cosas parecidas como palos de boliche, ¿no? Aquí vemos la fabricación manual de seda. Se usa mucho todavía en algunos lugares de Corea ese proceso para la extracción de la seda, ¿no? Ahí están los casulos que son cocinados y luego transformados. Cada casulo es suficiente para 1.2 kilómetros de hilos de seda, ¿no? Vemos aquí unos bailes folclóricos también de la antigua Seúl, ¿no? Ellos intentan mantener su tradición de la mejor manera que pueden, ¿no? Fue un país invadido durante tanto tiempo. Hay, sobre todo en los más grandes, un resentimiento, sobre todo hacia China y Japón. Y el contraste, ¿no? Este contraste entre lo nuevo y lo moderno que podemos ver ahí en ese jardín también en Seúl. Es un jardín budista y hay muchos budistas ahí, a pesar de que también es una nación con gran influencia católica, ¿no? Vemos más que nada en Seúl una cantidad de cruces rojas que se iluminan en neón rojo en las noches, mostrando el catolicismo creciente de este pueblo de Asia, ¿no? Vemos también muchos rascacielos, ¿no? La confusión del tráfico, la gente paseando en las calles, las muchachas vistiéndose a la moda, ¿no? Es una ciudad realmente pujante. Tienen alrededor de entre 12 y 15 millones de habitantes en su zona metropolitana. Corea entera tiene 48 millones de habitantes. Y vemos ahí la gente rezando a Buda, ¿no? Hay varios Budas. Buda no es como el Dios católico, que hay uno solo. Entonces tienes Budas de salud, Budas de prosperidad, etcétera, ¿no? Este es un restaurante tradicional que tuvimos oportunidad de estar allá. Esa es la comida que comen de diario, ¿no? Esa comida basada en hierbas, en muy poca carne, mucho pescado, etcétera, ¿no? Estuvimos en el otoño coreano, muy bonito. Los colores de los árboles en Seúl es verdaderamente hermoso, ¿no? Ya cayendo, etcétera. Es una calle peatonal en el centro de Seúl, que se puede ver todo el bullicio que hay en esa ciudad. También volvemos aquí a la planta de Busan.
¿no? donde se fabrican todos esos modelos que ahí están. Y ahí nos dan una explicación. Miren, esa es otra imagen del Renault Fluence o del Samsung SM3, no habían podido verla de frente. Y aquí una versión deportiva del SM3 anterior, es decir, del Fluence, una maqueta de la planta. Es realmente enorme, es 1.600.000 metros cuadrados. Así es, 1.600.000 metros cuadrados, es realmente grande, ¿no? Tienen ahí muestras de participación de Renault en la Fórmula 1, tiene una pequeña historia del automóvil, otra vez ahí vemos el Renault Samsung, ahí está ese panel, ese mural con una pequeña historia del automóvil que la marcan. Obviamente para ellos los marcos importantes son el nacimiento en 1492 hasta el nacimiento de la primera motorización, digamos, humana, ¿no? Hasta el año 2000, que fue el año de la fundación de Renault Samsung. Pero esa fue la impresión que me traje de Corea, ¿no? De un país que está realmente ya mucho más desarrollado de lo que pensábamos, un país con mucha gente joven. Es difícil ver ancianos en la calle, hay una cierta cantidad de niños mayor que la que vi, por ejemplo, en Japón, ¿no? Muy moderna, con arterias muy impresionantes. Sin embargo, mantiene o busca mantener esos valores tradicionales, ¿no? Esa fortaleza que le da su pasado, ese orgullo coreano que fue aplastado durante tanto tiempo por Japón, por China, ¿no? y ahora renacer. Entonces estaban verdaderamente orgullosos de que fuéramos un grupo de mexicanos a visitarlos en su casa y francamente se sintieron bien, al igual que nosotros nos sentimos bien y nos sentimos verdaderamente impresionados con lo que vimos por allá. Muy bien, amigos, pues esto fue en resumen lo que les queríamos comentar sobre Renault Samsung, sobre Corea, sobre ese mercado muy importante, ¿no? Sobre ese país que ha sido el de mayor crecimiento en el mundo en los últimos 50 años, uno de los tigres asiáticos junto con Singapur, y ya es el tercer país asiático más desarrollado después de Japón y Singapur. Entonces, queda claro por qué Francia y Corea están juntas, queda claro por qué es importante tener vehículos coreanos aquí. Creo que nos va a ir muy bien con ellos, creo que nos va a ir muy bien a Renault, y ya veremos en un futuro cómo le sigue yendo ese plan de Carlos Ghosn de transformar a Renault en una de las 3 marcas de mayor calidad en el mundo. Esto es todo por esta semana, les agradezco muchísimo la atención y nos vemos aquí en la siguiente semana con más en La Cochera. Distribuidores Toyota México, calidad que te hace sentir bien, presentó.